Continuamos entonces con nuestro mensaje, hoy segundo capítulo, Proyecto Nehemías, nuestro proyecto. Vamos a decir, Proyecto Nehemías, nuestro proyecto. Ok, la semana pasada aprendíamos que Dios escogió a Nehemías para la reconstrucción de las murallas que protegían a Jerusalén. Y para este mensaje, en un sentido práctico, tú y yo somos como Nehemías. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, iglesia? No somos Nehemías, somos como Nehemías. Voy a compartirles para conectarnos con toda la serie. Voy a compartirles los puntos que Pastor Camilo compartió la semana pasada. El primero era: no eres insignificante para el plan de Dios. Amén. O sea, todos en las manos de Dios somos importantes y Dios tiene un plan y un propósito. El segundo es: en Cristo tú y yo podemos hacer una gran diferencia. ¿Ok? En Cristo tú y yo podemos hacer una gran diferencia. Y la idea de este mensaje es ese. Número 3, no se trata de nosotros. En esencia no se trata de nosotros. Siempre lo vamos a ver durante el mensaje, cuando oramos, cuando accionamos, la parte natural de nosotros siempre va a tratar de guiarnos hacia nosotros. Sí, somos importantes, ya lo vimos, pero en esencia no se trata de nosotros, se trata de Dios. Amén. Número 4, Nehemías se identificaba con el dolor de su pueblo. Y aquí tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor para que cada uno de nosotros seamos sensibles a la necesidad de la gente que está afuera. Y para eso nos podemos situar en quiénes éramos y qué hacíamos nosotros antes de que de nuestro Señor Jesús, nos tomara en cuenta. ¿Ok? Hay decenas de miles de personas afuera que necesitan de un Salvador, necesitan de una transformación en sus vidas. Y nosotros somos esas herramientas. Dios nos va a usar con ese propósito. Número 5, Nehemías ora y ayuna con propósito. Y número 6, Dios le da gracia y favor a Nehemías delante del rey. Y ahí nos dejó el pastor Camilo. Ahora, debo decirles que en la antigüedad las murallas servían para proteger un pueblo de la invasión de naciones enemigas. Ese es el propósito, o era el propósito de las murallas en un sentido físico, en un sentido natural. En el contexto bíblico tiene un significado aún mayor. Y aunque no vamos a hablar, no nos vamos a extender, pero sí quiero darles una idea de lo significante y simbólico que son las murallas para nosotros los hijos de Dios. Las murallas reflejan la fuerza y el poder de Dios, ¿ok? La fuerza y el poder de Dios que nos protegen de los ataques del enemigo. Como ya sabemos, las murallas de Jerusalén habían sido destruidas y el pueblo de Dios había quedado totalmente expuesto al punto de que muchos de ellos, como Nehemías, habían sido sacados de su tierra. En este mensaje el Señor llama nuestra atención. Aquí está el propósito del mensaje. Llama nuestra atención para que cada uno de nosotros, guiados y fortalecidos por el Señor, levantemos, edifiquemos, reconstruyamos murallas de protección en cada área de nuestra vida. Amén. Entonces,
Cuando yo digo en cada área de nuestra vida, es en cada área de nuestra vida. A veces la iglesia y nosotros como cristianos situamos el propósito de Dios solamente como algo religioso. Y claro, esa parte es esencial, pero el enemigo es muy astuto para colarse por áreas que tú y yo podemos dejar desprotegidas. Así es de que la idea es esa, y el Señor nos va a hablar a través del mensaje, nos va a hablar particularmente, sobre todo particularmente, nos va a hablar también en el contexto familia y en el contexto iglesia. Teniendo todo esto en cuenta, el primer punto del mensaje está en el verso 18, dice del capítulo 2 de Nehemías, dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. Llega Nehemías con ese mensaje, con ese testimonio, y podemos decir que literalmente el punto número 1 es que tú y yo digamos y tomemos acción. Entonces vamos a decir: manos a la obra. Ok, manos a la obra. Manos a la obra significa tomar acción. Ok, manos a la obra significa tomar acción. Y de nuevo, este punto es vital porque hay cristianos que se limitan solamente a orar. Y orar, por supuesto, es esencial. Gran parte del mensaje se va a centrar en eso. Pero debemos orar y debemos actuar. Amén. Debemos orar y debemos actuar. Lo que aprendíamos la semana pasada es que a pesar de que muchos fueron sacados de su tierra, y aquí vamos a ver el ejemplo, también había un buen número que todavía vivían en Jerusalén. Sin embargo, ninguno de ellos había hecho nada. Y lo vamos a ver más adelante, pero ninguno de ellos había hecho nada. Desafortunadamente, esta característica es muy común. Es muy común dentro de la iglesia. Y por eso este es un llamado para tomar acción. Es un llamado para que nos levantemos. Desafortunadamente esta característica es muy común y se llama conformismo. Sí, conformismo. Primero viene el desaliento, viene el desánimo, y luego nos conformamos y nos acostumbramos a vivir así. Y aunque hay momentos para estar quietos, la Biblia nos enseña que hay momentos para estar quietos. Cuando recibamos una instrucción de parte de Dios, debemos tomar acción. Amén. Cuando Dios te hable a través de su palabra, no es para quedarnos quietos, es para tomar acción. Nota lo que dice el verso: les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Nehemías le comparte al pueblo de Dios, le comparte al pueblo lo que Dios estaba haciendo, y esto sirvió como testimonio para que el pueblo se animara de nuevo. Algo muy similar sucedió cuando nosotros fuimos por segunda vez a ver la iglesia en Somerville. Cuando vimos que las condiciones nos eran favorables, inmediatamente tomamos acción. Así como la primera vez fuimos y las condiciones eran desfavorables, salimos de allá, oramos y quedamos en paz. Eran desfavorables, no nos íbamos a mover. Pero cuando fuimos por segunda vez y encontramos que todo nos favorecía, que Dios estaba con nosotros, inmediatamente tomamos acción. Y
esa acción continúa hasta el día de hoy. Desde ese día no hemos parado. Desde ese día hemos estado trabajando en todos los aspectos. El proceso de comprar la iglesia fue un proceso de un año casi, un año completamente, y un año que si tú no estás orando, si tú no estás en la presencia de Dios, si tú no te mueves en la dirección que Dios te da, puede ser muy, pero muy desgastante. Y para la gloria de Dios, ese proceso, ni el proceso de la reconstrucción ha sido desgastante ni estresante para nosotros. Todo lo contrario, nos hemos movido con la paz del Señor. Así es de que un verdadero cristiano es una persona que ora y toma acción. Amén. Entonces, es el primer punto, es un punto vital que nos va a servir para aplicarlos en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, una vez tú y yo, guiados por el Señor, comenzamos a movernos, el enemigo tratará de detenernos. ¿Ok? Este mensaje es un manual. Ustedes van a encontrar, perdón, en este mensaje un manual de guerra espiritual. Y es maravilloso cuando tú lo estudias y cuando tú lo analizas. La realidad de la vida cristiana es que estamos en una guerra espiritual todo el tiempo, todo el tiempo. No es la guerra que nosotros llevamos espiritual, y voy a darles un poquito de conocimiento de esa guerra. No se da en algunos momentos, es todo el tiempo. Incluso, para que ustedes sepan, incluso en nosotros estando dormidos, ¿ok? En un estado semi-inconsciente, ahí se está dando esa guerra. Y cuando tú no oras, por eso la palabra de Dios nos instruye a orar de día y de noche. Lo vamos a ver ahora en un verso al final. Cuando tú no oras, cuando tú estás asediado por el enemigo y estás pasando por momentos muy difíciles y no oras y no le entregas tu sueño y tu descanso al Señor, el enemigo puede atacar tu mente y sobre todo que estás inconsciente. Estando conscientes es más difícil, porque tú estás consciente, tú sabes lo que está pasando, pero estando semi-inconsciente es más fácil. Así es de que ese no es el tema, pero bueno, ahí les comparto eso. Un verdadero cristiano es una persona que ora y toma acción. Y la realidad de la vida cristiana es que todo el tiempo estamos librando esa batalla. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué hay que trabajar y seguir lo que dicen las Escrituras? Que no ignoremos las artimañas del diablo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Bueno, porque nos movemos en un mundo natural, ¿ok? Y la mayoría del tiempo nos estamos moviendo naturalmente. Pero nosotros como hijos de Dios ya dejamos de ser solamente materia natural para convertirnos en espirituales también. Amén. Entonces, es muy importante que lo sepamos. Hay un asedio constante de parte del enemigo y va a depender de esas murallas que tú levantes en el nombre del Señor. Va a depender de esas murallas para que estés protegido o desprotegido. Nehemías 2:19 dice lo siguiente: cuando supieron que se iniciaba la reconstrucción, Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden
rebelarse contra el rey. ¿Ok? ¿Quiénes eran estos personajes? Sanbalat, Tobías y Gesem. Estos eran líderes de tribus paganas que habían rodeado y conquistado al pueblo de Dios. Sanbalat, Tobías y Gesem prefiguran en este caso al enemigo, prefiguran a Satanás y sus demonios. Y noten, y para que lo tengamos en cuenta, cómo se manifiesta el ataque del enemigo en primera instancia. Número 1, se manifiesta con menosprecio y burla. Este primer ataque se dirige entonces a nuestra identidad. Y para los que no saben, el ataque del enemigo, el ataque de Satanás, se dirige en primera instancia a la mente, ¿ok? A los pensamientos. Entonces, este ataque de menosprecio y burla ataca y se dirige a nuestra identidad. Menosprecio. ¿Quiénes son ustedes? Insignificantes. Tú no puedes. Tú no vales nada. ¿Les suenan familiares estas frases? La Biblia nos advierte que no luchamos contra personas. La lucha de un hijo, de una hija de Dios es una lucha, es una guerra espiritual. Efesios 6:12 nos lo recuerda, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué pasa entonces, pastor? Bueno, que el enemigo, Satanás y sus demonios usan, influencian, manipulan y en algunos casos poseen a personas, y es a través de esas personas que el enemigo dirige su ataque hacia nosotros. Personas, determinadas personas y determinadas circunstancias. Como decíamos, esa primera forma de ataque se da a nuestra identidad, vamos a decir identidad. Por eso es tan importante que como hijos de Dios tengamos bien claro que nuestra identidad no depende ni de nada ni de nadie diferente a nuestra identidad en Cristo. Amén. Eso es vital, la mayoría de ustedes lo saben. Gran parte del establecimiento y la predicación de la palabra de Dios, todo el discipulado desde Conócenos de nuestra iglesia trabaja en establecer y fortalecer nuestra identidad. Pastor, ¿por qué? Porque es ahí donde en primera instancia el enemigo dirige su ataque. Entonces es vital, es súper importante. Ustedes me lo escuchan mencionar todo el tiempo. Yo amo a la pastora Mónica. Ustedes no se imaginan cuánto. A mis hijos, a Leonardo y a mis hijas, ahora a nuestras nietas, pero amo más a Dios. Amén. Porque la pastora Mónica, aunque es mi esposa y la madre de nuestros hijos, ella, aunque cumple muy bien con ese rol, pero ella no fue a la cruz del Calvario para morir por mí. Y disculpen si lo digo en una forma un poco fuerte, ¿no? Pero es que es la verdad. ¿Sí? ¿Quién fue a la cruz para morir por mí y librarme del pecado? Cristo Jesús. Amén. Entonces toda mi identidad está en Él, en Cristo Jesús. Ahora, cuando tú tienes clara esa identidad en Cristo Jesús, el valor de esa identidad, todo lo que tuvo que pasar para que fuéramos librados de la esclavitud del pecado, cuando tú tienes clara esa identidad, entonces tus otros roles de identidad comienzan a funcionar en orden. Amén.
Entonces, identidad de hijos de Dios, en el caso de un esposo y padre, pues esa identidad, ese rol de esposo y de padre van a funcionar bien. Lo mismo en el caso de la madre y lo mismo en cada rol. Ya lo dije, nos identificamos con Él porque Cristo murió por nosotros. Ahora somos sus hijos. Él es nuestro Padre y es un Padre que nos ama incondicionalmente. El segundo ataque, entonces, primero la identidad, y el segundo ataque es tomar una verdad y mezclarle una mentira para hacernos caer. Ese ataque, ustedes lo ven a través de toda la Biblia y comienza en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando la serpiente se le aparece a Eva y la tienta. Es el mismo ataque. Nota cómo lo hace. Ese segundo ataque es tomar una verdad, mezclarle una mentira para llevarnos a caer. Dice, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? En este caso, estos enviados del diablo pretendían asustarlos usando la autoridad del rey, pero lo que no sabían era que el mismo rey, era el que había enviado y patrocinado el viaje de Nehemías. Entonces, lo que primero va a hacer el enemigo es atacar tu identidad, debilitar tu identidad, y luego ese ataque se dirige a llevarnos a tener temor y a tener miedo. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías ante este ataque? ¿Y cuál debe ser la respuesta de nosotros como hijos de Dios? Dice el verso 20, yo contesté. Entonces aquí está contestada muy bien la pregunta. Dice, yo contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, noten cómo Nehemías está usando todos los conceptos que hasta ahora estamos compartiendo. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes, ahora le habla a Sanbalat y sus secuaces, ustedes no tienen autoridad ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Atacó a Dios. Entonces la respuesta es, somos hijos del único y verdadero Dios. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Ataca nuestra identidad. Entonces nuestra identidad dice, nosotros somos siervos, nosotros somos hijos de Dios. Y luego contraataca diciéndole, ustedes no tienen autoridad ni derecho. Esto es bíblico. Satanás ya no tiene autoridad ni derecho sobre un hijo de Dios. Amén. Sí, lo estamos viendo. Sí puede influenciar, ya lo dije. Sí puede influenciar. Pero la influencia que el enemigo pueda ejercer sobre un cristiano es la que tú le permitas. Si tú abres puertas para que él, así sean pequeñitas, rendijas, por ahí él se va a meter. Pero si tú estás en Cristo, si tú oras, si tú eres obediente, esas murallas van a estar muy, pero muy bien protegidas. Y de nuevo, no es un ejercicio semanal, no es un ejercicio mensual, no es en Semana Santa y en Navidad, no, son todos los días del año, todas las horas del día, todos los minutos de la hora y todos los segundos, bueno, del minuto, gracias. Es todo el tiempo, es todo el tiempo.
Nuestra respuesta debe ser: Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Ante un ataque a nuestra identidad, respondemos con una afirmación y certeza de quiénes somos en el Señor. Amén. Entonces aquí estamos recibiendo la instrucción, aquí estamos recibiendo la palabra. Pero hay que madurar y hay que movernos en esa palabra. No podemos dejar que entre por un oído y se salga por el otro. Y lo dice muy bien una porción que la conocemos, pero no la ponemos mucho en práctica. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Ahora de nuevo, no estoy diciendo que esto sea mágico. No, son procesos. Son procesos por los que nosotros pasamos. Por eso el mensaje de la palabra es luz que ilumina. Pues cuando ignoramos todos estos principios, pues somos presas fáciles y podemos caer fácilmente sin darnos cuenta. ¿Cómo respondemos? Bueno, se responde, y aquí está la enseñanza general para el ataque particular. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros tiene una vida particular, cada uno de nosotros tiene ciertas debilidades, unos estamos batallando con unas cosas, otros con otras, ¿ok? Aquí está el concepto general para que tú lo apliques a la particularidad tuya. Entonces, ¿cómo respondemos ante ese ataque? Respondemos apelando a la autoridad y poder de Dios y a nuestra identidad en Él. Amén. De esa manera entonces se inicia la reconstrucción. Tengo algo interesante que compartirles y está en el capítulo 3. O sea, todo el capítulo 3 habla de la forma, el orden y la estructura que Dios le dio a Nehemías para iniciar la reconstrucción. Ellos se organizaron para ser diligentes y eficientes en la obra. Entonces, debemos ser diligentes y eficientes en la construcción de esas murallas. No debemos ser permisivos, no, debemos ser guerreros valientes, diligentes y eficientes. Y ellos se organizaron por sectores de las murallas, y cada familia que vivía frente a un sector de la muralla, a esta familia le correspondía restaurar la parte que tenían frente a ellos. Y así lo hicieron. ¿Por qué llamó la atención esta forma, esta estructura, esta dirección? Porque en una forma muy similar es que nosotros nos movemos como iglesia. Para nosotros lo más importante es Dios y lo segundo más importante, nuestras familias. Amén. Y de una u otra forma, aunque no es una estructura exactamente igual a esta, sí es una estructura que se mueve en función de eso. En todo lo que desarrollamos como iglesia. Pero de nuevo, al ver que la reconstrucción se inició, Sanbalat volvió a atacar de nuevo y lo hizo de la misma forma. Entonces, vamos a encontrar aquí que tres veces el enemigo atacó. Esta es la segunda. ¿Qué quiere decir tres veces? Bueno, lo que yo ya les compartí desde el principio y voy a mencionar
el verso bíblico. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, de nuevo, aunque nosotros no lo percibimos naturalmente, sí hay un ataque, hay una guerra, estamos librando una guerra espiritual todo el tiempo, vamos a decir todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, vio que comenzaron, y contraatacó de nuevo. Y en la nueva versión internacional, que es la Biblia que usamos como iglesia, aunque usamos muchas otras versiones, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, pero la que usamos como iglesia es la Nueva Versión Internacional, dice: se obstaculiza la reconstrucción. Y ahí podemos ver otra vez uno de los targets del enemigo, que poner un obstáculo. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos ante sus compañeros y el ejército de Samaria. Dijo: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? Entonces pongámoslo en el contexto iglesia, ¿ok? Pongámoslo en el contexto iglesia. Cuando Sanbalat se enteró de que estaban reconstruyendo la iglesia de Somerville, se enojó muchísimo y se burló de los judíos, se burló de los miembros de Iglesia Cristiana Vida Integral. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Nosotros como iglesia hemos experimentado ese ataque. Nosotros como iglesia hemos sido menospreciados. Sin embargo, como pastores, como liderazgo y como iglesia, tenemos clarísima nuestra identidad en el Señor. Amén. Y por ejemplo, esto que Satanás hace en contra mía, por ejemplo, ya no tiene ni arte ni parte. O sea, si él se burla, si él trata de burlarse de mí, pues no hay ninguna alteración de quién soy yo en Cristo. No me importa. Ahora, porque en mi identidad en Cristo ha alcanzado una mediana madurez. Pero cuando no hay una mediana madurez, ese ataque sí alcanza a lesionar. Sí, porque vamos a hablar, por ejemplo, de una persona que no, es un ejemplo en general, lo tomamos como ejemplo y lo aplicamos a la particularidad del escenario que nosotros podamos estar viviendo. Entonces, por ejemplo, una jovencita de 14 años, ¿ok?, que no se expresa bien, que le cuesta hablar y que le cuesta socializar. Entonces, ¿qué hay ahí? Una debilidad. Estamos tomando solamente el ejemplo, pero esto también aplica a muchísimos adultos, ¿ok? Y también aplica a cualquier debilidad y condición. Entonces, ¿qué pasa con esta jovencita? Bueno, tiene una historia de sufrir un condicionamiento, no se expresa bien, le cuesta hablar, ¿ok? Cuando esta jovencita no tiene clara su identidad en Cristo y es atacada por el enemigo en esa área, ella va a sufrir muchísimo, porque hay un daño emocional en ella y ella todavía no es madura. Y pon ahí cualquier escenario.
¿Piensan acaso terminar en un solo día? Pues ¿qué le importa a Satanás? Porque si a Dios le da la gana que terminemos en un solo día, lo puede hacer. ¿Amén? ¿Sí o no? Es el Dios Todopoderoso. Dios lo puede hacer o en procesos o Dios lo puede hacer en milagros. Pero nota que cuando ya tenemos clara nuestra identidad en el Señor, ya eso no nos importa. Pero cuando todavía somos vulnerables, y ahí es donde hay que trabajar, entonces sí va a causar cierta molestia, cierta alteración. Noten la insistencia del enemigo, ataca de nuevo y esta vez se unen a él. Ya no solo es Sanballat, ya no solo Sanballat el que maldice, sino también Tobías el amonita. Y de nuevo ataca nuestra identidad y veamos ahora en el verso cuál es el propósito y hacia qué blanco dirige el ataque. Bueno, ataca nuestra identidad para debilitarnos, para dañarnos, con el propósito de dañar nuestra relación con Dios. Miren cómo lo dice el verso. ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Lo notan? El target del enemigo es romper, parar nuestra relación con Dios, romper nuestra relación con Dios. Y por eso algunos cristianos que sufren ataques como los sufrimos todos porque vivimos en un mundo caído, cuando no tienen esa madurez y cuando no se paran firmes, cuando no hay firmeza, 1 o 2 ataques de eso les dan durísimo y entonces ya no vuelven a la iglesia. Ya no vuelven a la iglesia. Y claro, y no vuelve a la iglesia una semana y ahí está Sanballat para decirle, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Usted ni cristiana es. La Biblia dice, porque él conoce la palabra de Dios, se la mencionó a Jesús cuando lo tentó y le va a decir, la Biblia dice que si tú eres cristiana deberías congregarte. Y va a seguir socavando tu identidad para que no tengas una relación con el Señor. Amén. Pero tenemos a un Dios grande en misericordia. Amén. El target del enemigo se dirige a afectar. Número 1. Yo oro al Señor y le pido al Espíritu Santo que estos conceptos queden grabados en tu mente. Mira, haciendo este mensaje, yo encontré como unos 6 mensajes que tengo del libro de Nehemías y notas innumerables. Y haciendo un análisis, porque duré un poco más de la semana preparando todo el mensaje con esas notas y algunas más que tomé, encontré que gran parte de mi funcionamiento como hijo de Dios, que gran parte de mi funcionamiento como pastor, que gran parte de la estructura y la forma que nos movemos como iglesia, me la ha entregado el Señor a través de su palabra en el libro de Nehemías. Mira, este libro da para muchísimo, pero para muchísimo. El target del enemigo se dirige, número 1, a afectar. Entonces, primero causa una afectación. Luego, deteriorar e impedir que nosotros adoremos al Señor. Por eso viene el desánimo. Y el desánimo es para que tú dejes de orar. El desánimo es para que tú no hagas tu devocional. El desánimo es para que tú no vengas a la iglesia. Porque si el enemigo logra esto, te va a desconectar del plan y el propósito de Dios. Y el target del enemigo es robarnos las promesas y las bendiciones que ya Dios
tiene para nosotros. Y por eso es un mentiroso. Y por eso es un ataque astuto. Porque logra robarnos lo que ya nos pertenece. Lo que ya el Señor nos entregó. Pero una vez más, la respuesta por parte de Nehemías fue la oración. Nehemías 4 al 5. Por eso oramos. Y de nuevo, mira la estructura de la oración de Nehemías. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro. Esto seguramente lo saben todos ustedes aquí. Pero tenemos a un Dios que es el todopoderoso de la creación, que escucha nuestras oraciones. Amén. Es vital que tú sepas esto. Dios escucha nuestras oraciones. Por eso oramos, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque provocan la ira de los que reconstruyen. Y eso es lo que el enemigo busca, que caigamos nosotros en un estado de ira. Amada iglesia, ya lo dije, el arma más poderosa que tenemos nosotros es la oración. Amén. Es la oración, y la oración no es necesariamente algo, no, la oración es un corazón de un hijo de Dios dispuesto a hablar con Dios. Eso es la oración. Dice la palabra que la oración del justo es ¿qué? Poderosa y ¿qué? Y eficaz. ¿Por qué? ¿Por qué la oración de un justo es poderosa y eficaz? ¿Por qué la oración de una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, por qué es poderosa y eficaz? ¿Por qué? Bueno, número uno, porque el que escucha nuestra oración es el Dios Todopoderoso. Amén. Y si Dios Todopoderoso es el que nos está guiando, ¿ok? Si Él es el que nos está guiando, pues Él nos dará todo el soporte necesario para que se cumplan sus planes y su voluntad. Amén. Entonces, ahí está la clave de por qué la oración del justo es poderosa y eficaz. Porque nosotros oramos al Señor para que nos acompañe, nos bendiga y se siga cumpliendo su plan y su propósito en mi vida, en el contexto de mi familia y en el contexto de la iglesia. Yo les digo, ya en consejería a la gente, yo les digo, hay oraciones que ya están contestadas. ¿Sí? Hay oraciones que el Señor ya contestó. O sea, ora porque esa oración ya tiene respuesta. Amén. Pero el enemigo volvió a atacar. Tercera vez, y una vez más con más fuerza. Nehemías 4, 6, 8. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat, Tomás y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. No sé si lo notaron, pero en estos versos va creciendo el ataque. Entonces inicialmente era Sanbalat, Tobías y Gesem. Inicialmente dice que se enojó. Ahora ya fueron los tres, pero con todos sus ejércitos, ¿ok? Y aquí dice que se enojaron muchísimo. Y
acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. El tercer ataque busca que hayan disturbios. Y les voy a decir, amada iglesia, este relato de la reconstrucción de las murallas es un maravilloso manual sobre guerra espiritual. Vamos a ponerlo como ejemplo en contexto familia. ¿Ok? Y ustedes van a notar que literalmente lo que sucede en el relato es lo que sucede en la vida práctica. Muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, caemos en darle oportunidad al enemigo para que nos use. El ataque del enemigo se dirige, ya lo dijimos, a nuestra identidad. ¿Okay? Se dirige a nuestra identidad. Entonces, no me vayan a contestar, pero ¿no les ha pasado, sobre todo a los esposos y esposas, que alguno de los dos, noten la imparcialidad, hoy no voy a hablar ni en contra de ninguno, ¿no les ha pasado que alguno de los dos comienza a criticar al otro? Y comienza a criticar al otro y esa crítica ahora se dirige al enfoque de su relación con Dios, pues somos cristianos. E incluso también meten ahí a la iglesia. Entonces, por ejemplo, esta frase: deja de ser tan religioso o deja de ser tan religiosa. Ahora se volvió aleluya. Ya no quiere sino estar en la iglesia. Yo no sé usted, pero en los primeros años de nuestra relación con el Señor, a nosotros nos pasó. A mí me pasaba. La pastora Mónica siempre ha sido una mujer entregada. Yo la critico mucho porque yo creo que ella se pasa. Ojalá me equivoque. Sí, pero yo le decía, tú, creo que lo mencioné hace unas dos semanas, yo le decía, tú eres re intensa. Ni siquiera intensa, tú eres re intensa. Y sobre todo en la parte del servicio. Y ella me desarmaba el ataque porque ella me decía, es que esto yo lo hago para Dios. Entonces ahí ya yo no le podía decir nada. Tenemos que ser muy cuidadosos en la forma como nosotros nos expresamos, porque podemos caer en ser usados, más bien mal usados por el enemigo. Y cuando vemos este tipo de frases y de lenguajes, ¿qué encontramos? Pues precisamente lo que dice la Biblia: acordaron atacar y provocar disturbios. Entonces, ojo en nuestras relaciones, no solamente de esposo o esposa, con nuestros hijos, porque lo que el enemigo quiere causar es que hayan disturbios, es que no nos pongamos de acuerdo, ¿y a qué lleva eso? A que se rompa, a que se deteriore la relación que tenemos o que tienen nuestros hijos con el Señor. ¿Atentos con eso, iglesia? Este ataque se dirige para causar disturbios, número uno, en nuestra identidad, porque ¿a quién le va a gustar que le digan aleluya? Oye, te volviste una aleluya, ¿no? Ahora no quieres salir ahora de la iglesia. Mentiroso. Estoy yendo los domingos y los miércoles. Pero como hay un daño, ¿ok? Y ese daño busca dañar de la misma forma. Disturbios en nuestra identidad.
Y de nuevo, iglesia, disculpen que haga tanto el énfasis, pero si tú estás bien en tu identidad con Cristo, a ti no te importa lo que diga tu esposo, lo que diga tu esposa. Déjelo que se desahogue. Pero a ti no te va a importar porque tú estás bien delante de Dios. Tu conciencia no te va a acusar. Tú vas a estar tranquilo y te podrá decir lo que sea y le tocará al rato pedirte perdón. Así me pasó a mí. En mis primeros años con el Señor, así me pasó a mí. Este ataque se dirige a causar disturbios en tu identidad, disturbios entre nuestras familias, disturbios entre los miembros de la iglesia, disturbios entre el liderazgo. Y por eso, porque esto lo tenemos claro, por eso es que en nuestra iglesia, después de Dios, nuestras relaciones, después de nuestra relación con Dios, nuestras relaciones son lo más importante. Una vez más, la respuesta de Nehemías fue la oración. Nehemías 4:9 dice: oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Entonces, a medida que el ataque de Sanbalat se ponía más intenso, Nehemías y su gente se fortalecían más en el Señor, más en la oración y se organizaron. Nota que dice aquí montar guardia de día y de noche. Y yo ya lo mencioné. Tú y yo debemos orar por lo menos una vez en la mañana y una vez en la noche. Dios nos instruye para que hayan murallas de protección en nuestra vida de noche. De noche, esos sueños pueden provenir de parte del enemigo que conoce las debilidades que hay en nuestra mente. Mis amados, la palabra de Dios es clarísima en que cada uno de nosotros como individuos, como familias y como iglesia tenemos una lucha diaria. Ahora, quiero recordarles que el estado del pueblo de Dios, su deportación y la destrucción de las murallas fueron el resultado de que este pueblo se había olvidado del Señor y adoraron a otros dioses. Dios tuvo misericordia y puso en Nehemías liderazgo para volverlos al plan original. Amén. Sabemos que Dios dice que sus planes son de bienestar y no de calamidad. Amén. Amada iglesia, el plan de Dios no cambia. El plan de Dios para tu vida es de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos futuro y esperanza. Ese plan ya Dios lo estableció y ese plan Dios lo va a cumplir. Ahora, ¿qué puede cambiar? El escenario que se tenga que vivir para llegar a ese plan, pero que se llega. Entonces la idea es esa, la idea es que nosotros, en el caso de hoy, recibamos este mensaje, seamos conscientes de que hay debilidades, seamos conscientes de que tenemos que levantar murallas en ciertas áreas de nuestra vida, ¿ok? Y evitarnos pasar por escenarios muy difíciles y recibir los planes que Dios tiene para nosotros de bienestar y no de calamidad. Amén. ¿Hacia dónde dirige el enemigo su ataque? Ya estoy terminando.
¿Hacia dónde dirige el enemigo su ataque? Ya lo vimos, a la mente, ¿sí? A la mente y hacia nuestras debilidades. Vamos a decir nuestras debilidades. Ahí es que el enemigo dirige su ataque. Él no lo dirige a nuestras fortalezas. O en muy rara ocasión puede hacer eso. Pero en general, el ataque del enemigo se dirige hacia nuestras debilidades. Pero la palabra de Dios dice que ahí, precisamente en nuestras debilidades, es donde el Señor se glorifica. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Que no es fácil. No es fácil que tú y yo reconozcamos nuestras debilidades. No es fácil. Alguien, voy a poner este ejemplo. Alguien que ve pornografía, hombre o mujer. Al día de hoy esas estadísticas están casi iguales. Y que es cristiano, por supuesto. Porque afuera en el mundo eso es lo común. ¿Ustedes creen que es fácil para esta mujer o para este hombre decir, yo tengo la debilidad, confesar, yo tengo la debilidad de ver pornografía? ¿Ustedes creen que es fácil? De ninguna manera. No es fácil reconocerlo. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña que cuando nosotros confesamos nuestra debilidad, nos arrepentimos y pedimos perdón, ahí en esa debilidad es que la gloria del Señor va a ser mayor. Entonces, ya les expliqué por qué cuesta. Y claro, ahí está el ataque de Sanbalat. No vayas a confesar eso. No vayas a confesar eso. ¿Qué debemos hacer? Ya lo dije. Número 1, confesar nuestras debilidades. La mayoría de veces va a ser una confesión directa. Tú y el Señor. Pero tienes que confesarlo. Vamos a ponernos de pie. Todos, de una u otra forma, batallamos con debilidades. Una donde todos estamos batallando y es plan y propósito de Dios, nuestro carácter. O sea, no hay nadie aquí que diga, no, mi carácter es como el de Cristo. Bueno, si hay alguien, derechito para el cielo entonces. O sea, ya está listo. Pero no, nosotros estamos en ese proceso. Nuestro carácter es una de las debilidades y hay que confesar. Pero también hay debilidades en ciertos comportamientos. Y ya mencioné uno, pero hay una lista enorme. La idea, mis amados, en esta tarde es precisar por el Espíritu Santo cuáles son esas debilidades. Y eso es lo que vamos a hacer en la oración. Que el Espíritu Santo, muchas las conocemos, muchas de esas debilidades las conocemos, pero que sea por el Espíritu Santo que tú reconozcas delante de Dios esa debilidad. Reconocerlas. Número 2, confesarlas al Señor. Número 3, arrepentirnos, pedirle perdón.
si hacemos esto, el Señor, por su palabra, nos garantiza que nos irá transformando, que nos irá sanando y que nos irá perfeccionando. Amén. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más se abre, Señor, nuestra boca y nuestro corazón para darte gracias. Gracias, Señor, porque este es un mensaje de gran revelación, de gran conocimiento para nuestras vidas. Saber que hay un enemigo que todo el tiempo tratará de detener nuestra relación contigo, Señor, y usará, si nosotros se lo permitimos, nuestras debilidades. Hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, en tu nombre, para confesar estas debilidades que nos limitan, estas debilidades que nos condicionan, estas debilidades que nos impiden tener una mejor relación contigo, Señor. Así es de que en voz muy baja vamos a confesar esas debilidades. Y de nuevo, tienes que confesarlas. No se trata de que las pienses y le digas, Señor, tú conoces lo que hay en mi mente. No, la palabra dice que si las confesamos, Dios es fiel y justo para liberarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios dice que si confiesas tus debilidades delante del Señor, es ahí, en esas debilidades, donde Dios se glorifica y dejarás de ser débil para ahora ser fuerte en el Señor. Entonces voy a abrir un espacio de segundos para que todos nosotros aquí confesemos delante del Señor. Señor, te damos gracias. Y cada personita, cada miembro de la iglesia hoy decide, Señor, confesar esas debilidades, confesar esas limitaciones. Esas debilidades son las que me condicionan, Señor, para seguir adelante, me condicionan para ser un mejor hijo de Dios, me limitan para hacer muchas más cosas en el plan y en el propósito que tú tienes para mi vida. Y por eso, Señor, porque creemos en ti, porque sabemos que tu palabra es la luz que ilumina, Señor, la oscuridad, hoy tomamos la decisión con la certeza de que en esto que hoy estamos confesando, tú nos lo perdonarás, tú nos librarás y tú te glorificarás. Seremos fuertes en ti, en esas áreas. Y tú, Señor, nos usarás eventualmente como testimonio de tu gloria y de tu honra, Señor. De esas debilidades que tú acabas de confesar, Dios va a hacer cosas grandes. Dios te va a usar para testimonio de muchas personas que estén pasando por una situación similar hasta la que hoy tú pasaste. En el nombre de Jesús, Señor, y por el poder del Espíritu Santo, hoy se habilita una iglesia santa y pura. Estamos a puertas de llegar, Señor, a la tierra prometida que has preparado para nosotros.
Yo te doy gracias, Señor, por cada persona, por cada familia, por cada grupo familiar de nuestra iglesia. Y oro en el nombre de Jesús. Hoy levanto una oración de intercesión, Señor, para que todos nos movamos de acuerdo a tu voluntad. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y hoy declaramos por el poder del Espíritu Santo y por la palabra de Dios que hay libertad en las vidas de cada persona que está hoy reunida en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Dale gracias de tu propia voz. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Dale un aplauso al Señor. El Señor les bendiga.